Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Aquí este programa de profecía. Ha llegado una vez más la hora de estudiar la Biblia, estudiar el espíritu de profecía, estudiar la verdad que Dios nos tiene preparado para hoy. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación y también aceptar la invitación de algún otro hermano, algún amigo, alguien que lo invitó. Gracias por estar aquí con nosotros. Hemos estado estudiando la serie sobre las fiestas bíblicas, las fiestas solemnes, las fiestas de Dios, las fiestas que las Escrituras nos presentan, y hemos buscado lecciones para nosotros, grandes lecciones que el Señor tiene allí, y de seguro ustedes en nuestros temas anteriores se han gozado. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, quiero invitarles a reflexionar en lo siguiente. Estoy leyendo en Obreros Evangélicos, página 319, dice así: ¿se pregunta usted por qué Dios levanta a laicos o a veces a pastores que uno no se esperaba que alzaran la voz? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestros grandes hombres no han escuchado y predicado verdades como las que ahora nosotros escuchamos? Hay laicos que uno desconocía y de repente aparecen predicando palabra de Dios. Hay pastores que en su momento estaban en cierto sentido guardados, por decirlo así, del público, pero de repente aparecen hombres y mujeres con ministerios que han venido a ayudar al pueblo de Dios. Bueno, quiero que escuchen atentamente la cita que les voy a compartir, porque es probable que usted hoy esté aquí, porque el Señor tiene una obra para usted, tiene una misión para usted, tiene un mensaje para usted. Y dice así, miren lo que dice, Obreros Evangélicos, página 319. La ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza en el cielo. Es cierto que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, dice la Biblia, hay alegría y gozo. Pero muchos de nuestros hermanos están causando tristeza en el cielo, y todo es debido a la ceguera espiritual. Nuestros predicadores más jóvenes, que ocupan puestos menos importantes, deben hacer esfuerzos decididos para ir a la luz, para acabar siempre más hondo en el pozo, en la mina de la verdad. La reprensión del Señor reposará sobre los que quieren obstruir el camino, a fin de que la gente no reciba la luz más clara. Wow, es una maldición, es una reprensión del Señor que reposará, estará, dice, sobre los que están obstaculizando, obstruyendo el camino de aquellos que quieren la verdad. Quiere decir, hermanos, de que lamentablemente hay hombres y mujeres, teólogos, personas muy preparadas, como personas no preparadas, que están siendo obstáculo para aquellos que quieren más luz, para aquellos que quieren consagrarse, para aquellos que quieren la verdad más clara. No olviden las preguntas que les hice al inicio de este tema. En la página 318, una antes de la que leí, dice así: cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad, para que Él la guíe, conduzca y bendiga. No debemos confiar a otros la obra de escudriñar las Escrituras en lugar nuestro. No deje que nadie más estudie por usted. Este y cualquier otro programa deben ser programas donde usted sea motivado, inspirado a estudiar las Escrituras por sí mismo. Yo no tengo la última palabra, y nadie tiene la última palabra más que la palabra de Dios. Dice claramente que debemos aprender a mirar a Dios con humildad y contrición.
Debemos pedir que Él nos guíe. Debemos escudriñar, dice las Escrituras, por nosotros mismos. Pero miren lo que sigue diciendo. Con frecuencia, algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado. Y si Dios mandase un mensaje y esperase y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparen su progreso, nunca llegaría a la gente. ¡Wow! Hermanos, esto no lo estoy leyendo de un libro separatista, de un libro reformista, no lo estoy leyendo de un libro que no acepta la iglesia, la Organización Adventista del Séptimo Día. Esto fue publicado por la Asociación Casa Editora Sudamericana, etcétera, etcétera. Es un libro del Espíritu Profecía, dado por Dios al pueblo adventista, y dice: con frecuencia algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado. Y si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. O sea que la razón por qué muchos hombres, laicos, mujeres, aún ministros y pastores han surgido de la nada es porque muchos de nuestros líderes, quienes tienen el deber de alimentar al pueblo, si Dios esperase que su mensaje llegara por medio de ellos al pueblo, nunca llegaría. Hermanos, miren, esto no me lo estoy inventando, está en Obreros Evangélicos, página 318, dice: si Dios mandase un mensaje y aguardase que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. Así que el que usted esté aquí, el que usted esté escuchando un mensaje como este, o el que Dios traiga a través de alguien de los que no son comúnmente conocidos, es un milagro, es una bendición, es una oportunidad. Con esto en mente, queridos hermanos, gracias por estar ya en el estudio. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, nos ilumine y podamos hoy salir empapados de lluvia tardía, de verdad presente de la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por este santo día, por este santo sábado. Gracias, Señor, porque somos parte del pueblo que guarda sus mandamientos. Gracias, oh Dios, porque conocemos las verdades del tiempo del fin y podemos decir por fe que nos estamos preparando para los momentos difíciles, como también para los días gloriosos que nos esperan. Querido Dios, ayúdanos, oh Padre, a no estar entre aquellos que tú no puedes usar para llevar un mensaje a tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, a entender que hay una labor especial para cada uno, pero más para nosotros, tu pueblo, para que podamos pedirte perdón por nuestros pecados, consagrarnos, Señor, a la santa obra que nos espera aún terminar en el mundo. Señor, el mundo perece, tanta confusión, tanta desunión, y todo porque como pueblo no hemos logrado la unidad divina. No hemos logrado tu presencia completa y total para poder impactar al mundo. Ven, Señor, bendice a cada oyente, bendice a tu pueblo. Aún oramos por aquellos que escucharán este mensaje a futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos aquí ya en el programa de profecía. Hemos estado analizando por los últimos meses el tema de las fiestas. Analizamos con detalles la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las hierbas amargas, también cómo tiene una aplicación para nosotros. Hemos aprendido el tema de la gavilla mecida y su gran significado con la resurrección de Cristo, con aquellos que resucitaron con Él, y hemos visto a las claras que no fue nada casualidad lo que ocurrió.
Tampoco fue casualidad que al pueblo se le ordenase que estuviera listo esa noche en Egipto para salir. Con esa vara, con ese bordón, con esos zapatos, aprendimos que tenían que estar listos para salir, lo cual involucraba la Pascua y una aplicación grandiosa para nosotros. También hemos aprendido que no fue casualidad el que Dios les ordenase que salieran con una masa preparada para el pan que iban a comer. Y temas importantes como esos hemos venido analizando, y hoy tenemos un tema titulado El Pentecostés y su ofrenda. Esta era una fiesta también del pueblo de Israel, era una fiesta de los judíos, una verdad que tiene mucho que enseñarnos. Y ojalá que ustedes, aquellos que me están viendo aquí en este canal, como aquellos que están escuchando por conferencia, tomen notas, hermanos, tomen notas, utilicen su pluma, su lapicero, su computador, su laptop, su tableta, su iPhone, su teléfono inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Use lo que tenga. Y si no tiene con qué escribir, salga al patio y escriba como Jesús, con el dedo en el suelo. El punto es, tome notas. Porque hoy tenemos la libertad de estudiar estas cosas, pero vendrá un día donde no más. Y Dios quiere que nosotros estudiemos las Escrituras por nosotros mismos. Porque si esperamos que estos mensajes lleguen por medio de los canales que esperaríamos, dice el Espíritu de Profecía, Obreros Evangélicos 3:18, nunca llegaría al pueblo. Así que tome notas, hermanos. Muy bien. Vamos al libro de Levíticos. ¿Dónde está esta fiesta? La fiesta del Pentecostés y su ofrenda. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23. Y dice así, voy a leer versículo 15 al 17. Y os habéis de contar desde el día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer, o sea, la gavilla, el manojo de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 150 días. Entonces, subrayan ahí, entonces ofreceréis nueva ofrenda o presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, subrayen, cocidos con levadura por primicias a Jehová. En estos versículos encontramos 3 cosas. Número 1, encontramos la fiesta del Pentecostés, que básicamente Pentecostés significaba 50 días. Versículo 15 dice, contaréis, dice, desde el día en que mecieron la gavilla, el manojo, el homer, que fue lo que estudiamos en nuestro tema anterior. Dice, contaréis del día que lo mecisteis, contaréis 7 semanas. 7 por 7 son 49 más. Un día más después del sábado, dice el versículo 15 y 16. 49 más 1, ¿cuántos son? 50. Quiere decir que la fiesta de la gavilla mecida, desde ese día empezaba a contar 50 días y terminaba en otro domingo. El día de la fiesta del Pentecostés básicamente eran 50 días. Pero 50 días ¿de qué? Ese es el primer punto. El segundo punto es que en el versículo 16 dice que al finalizar los 50 días, subrayen esto, dice el versículo 16 de Levíticos 23, dice, al terminar los 50 días, dice, ofreceréis, y quisiera recalcar, dice, ofreceréis nuevo presente, nueva ofrenda a Jehová. Bueno, es lógico que si la Biblia dice que van a ofrecer un nuevo presente, quiere decir que habían ofrecido uno
con anterioridad. Y esto es sencillo, hermanos. Vamos a ver si nos ubicamos aquí. Este espacio que ven entre esta mano y esta mano, entre mis manos, aquellos que me están viendo aquí en este canal, imagínense que ese periodo es el periodo, o este espacio es el espacio de los 50 días. En esta parte de aquí, en esta mano, antes de que empezaran a correr los 50 días, había una ofrenda, y era la ofrenda de la gavilla. Otras versiones dice de un homer. Otras versiones dice de un manojo, de ese manojo fresco que cortaban los agricultores o los israelitas o judíos antes de empezar su cosecha. Traían ese manojo al inicio de esos 50 días y el sacerdote lo mecía en ese día domingo. Esta ofrenda, oigan bien, se presentaba antes de empezar la primera cosecha. Y esa primera cosecha básicamente duraba 50 días. ¿Ok? ¿Qué se ofrecía antes de empezar la cosecha? El manojo, el homer, la gavilla mecida. Que básicamente era un manojo de los granos que iban a juntar. Y al terminar la primera cosecha, que duraba 50 días terminando, se traía una segunda ofrenda. Y ese es el tercer punto. Primero, los 50 días es el primer punto. Segundo, que al terminar los 50 días había una nueva ofrenda. Quiere decir que hubo una ofrenda anterior que ya mencionamos, que era la que iniciaba los 50 días. La gavilla, el homer, el manojo. Pero al terminar los 50 días, ahora aquí había otra ofrenda, una nueva ofrenda. Ya no era una gavilla, un manojo, un homer, ya no era ese manojo fresco de lo que se iba a cosechar, sino ahora era otra ofrenda, ojo, pero ya era una ofrenda que representaba lo que se recogió. O sea, que durante estos 50 días se recogía la primera cosecha, se desgranaba o se sacaba el grano, y de ese grano se hacía harina, y de esa harina, ahora, dice el versículo 17 de Levíticos 23, se presentaba una nueva ofrenda. Ya no era un manojo, ya no eran granos, sino ahora era el resultado de la cosecha, que era los granos hecho harina, convertidos en pan. ¿Cuál era la nueva ofrenda? 2 panes de harina, de la harina de la cosecha recién hecha. Eran 2 panes, y noten, llevaba un detalle que no podían ellos participar. Llevaba levadura. En la primera fiesta, que era la Pascua, ellos no podían ponerle levadura a los panes. Pero antes de empezar los 50 días, había una ofrenda pidiendo la bendición para la cosecha. Cuando terminaban los 50 días, había otra ofrenda, que eran los 2 panes, en agradecimiento por la cosecha que habían tenido. Así que, básicamente, los 50 días o el Pentecostés estaba en medio de 2 ofrendas. La primera, la gavilla mecida. Eso está en Levíticos 23, versículos 10, 11 y 12. La segunda ofrenda está en Levíticos 23, versículos 16 y 17. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos de que había una cosecha? Vamos a leer en el libro de Levíticos, miren lo que dice la palabra de Dios. 50 días de cosecha. De otra manera no había Pentecostés, porque el Pentecostés no eran los 50 días. El Pentecostés era el día 50. Así que se mecía la gavilla, se empezaba a juntar y a juntar y a juntar
el grano, la cosecha, y al finalizar la cosecha, que era el día 50, en ese día se celebraba el Pentecostés. No se confundan aquí. Aunque Pentecostés quiere decir 50 días, no quiere decir que la fiesta duraba 50 días, sino quiere decir que había un periodo de 50 y el día 50 era el día de la fiesta. ¿Cuál era el primer día que se traía la gavilla mecida? Dice Levíticos 23, versículos 10 al 14, dice el día siguiente del sábado, que era un domingo. ¿Y cuál era el día para la nueva ofrenda de los 2 panes como resultado de lo que habían cosechado? Dice la Biblia, Levíticos 23, versos 15 y 16, dice, esta ofrenda era presentada el día siguiente del sábado, otro domingo. Interesante, interesante. Muy bien, Levíticos. Espero que no les esté dando dolor de cabeza ni los esté confundiendo. Y si ambas cosas han ocurrido, lo único que tiene que hacer es leer su Biblia. Leer los primeros 5 libros de la Biblia, especialmente Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, donde encontramos este asunto de las fiestas. Muy bien, Levíticos 23, versículos... vamos a leer el versículo 21 y 22. Miren lo que dice que ocurría en estos 50 días. Y convocaréis en este mismo día, día 50, os será santa convocación, una reunión solemne. Ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Así que ese día 50, el día del Pentecostés, había una fiesta, había una reunión y se le llamaba una santa convocación. No podían hacer obra. Verso 22. ¿Pero cuándo? Cuando segareis, o sea, cuando cosechareis la mies, la cosecha de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu cosecha. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Lo que está diciendo, todo lo que incluía la fiesta del Pentecostés está desde el versículo 15 hasta el 22. Lo que está diciendo es que en estos 50 días se cosechaba fruto, grano. Y cuando terminaban los 50 días, o este periodo de cosecha, en el día 50 se hacía una celebración, básicamente de agradecimiento, de felicidad que habían cosechado la primera cosecha. Pero había una regla. Había una regla. La regla era que no podía el judío o el israelita recoger todo, tenía que dejar algo para el pobre o el extranjero. Eso es bien importante. En algún otro tema lo vamos a explicar, pero por ahora el versículo 21 y 22 claramente muestran que ellos cosechaban en estos días de los 50 días. Ok, dicho eso entonces, ¿cuál era la razón que ellos celebraban el Pentecostés? Dice, voy a confirmar lo dicho con el espíritu de profecía, Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, miren lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 581. Tomen nota de estas cosas, hermanos, dice así. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. Esto era cuando iban a iniciar la cosecha de los primeros frutos. ¿Ok? Y ahí dice que agitaba la gavilla, el manojo. Acuérdense que eso ocurría un domingo.
no se había de recoger la cosecha antes de que se cumpliera este rito. Así que nadie podía empezar a recoger la cosecha si ese domingo no venían al sacerdote con el manojo pidiendo la bendición de Dios para empezar la cosecha. Escuchen ahora. 50 días después, oigan bien, 50 días después de la ofrenda de las primicias, que era la gavilla, 50 días después de la ofrenda de la gavilla de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés. Por eso les decía que la fiesta del Pentecostés no son los 50 días. Pentecostés quiere decir 50. ¿Por qué? Porque era el último día de los 50 que celebraban el Pentecostés, el día 50. 50 días después de la ofrenda de las primicias, venía la fiesta del Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Y yo les preguntaba, ¿a qué se debía esta fiesta? Ya vimos que había una cosecha en esos 50 días, hermanos, tomen nota de esto. Esto es bien importante. Había una cosecha, pero era la cosecha de los primeros frutos. De toda su cosecha, los que maduraban primero, o los granos listos para cosechar. Pero ¿por qué lo celebraban? Dice el Espíritu de Profecía, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. Ok, saquémosle aquí el jugo a esta cita. Dice que, ¿por qué lo hacían? Como gratitud a la primera cosecha. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que había una ofrenda antes de empezar la primera cosecha, que era la gavilla mecida? Y había otra ofrenda después de la cosecha de los primeros frutos, que eran los 2 panes con levadura. Interesante. Esto era como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. ¿Cuánto duraba la fiesta? Un solo día. Resumamos. Hemos visto que aquí en Levíticos 23, versos 15 al 17, hay 3 puntos. El primer punto es 50 días, o sea, el Pentecostés. En este periodo había una cosecha. Al fin de este primer punto, encontramos que debía presentarse una nueva ofrenda. ¿Cuál era la razón de esta ofrenda? Era en agradecimiento de la cosecha de los primeros frutos. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que esta ofrenda ya no era un manojo como al inicio de la cosecha, donde se pedía la bendición para ir a cosechar. Ahora eran 2 panes, repito, 2 panes. A manera de enfatización, 2 panes de, oigan bien, no de granos o de harinas que ellos tenían de otras cosechas. No. Esta harina o estos panes eran frescos. Era con harina fresca de los granos recién cosechados. ¿Cuántos eran? 2. Y todo esto en agradecimiento a Dios. Cuando se mecían, y noten otra cosa, así como ocurrió en un domingo, la gavilla mecida, 50 días más tarde caía en otro domingo, donde también
se le traían, los israelitas traían 2 panes, se lo daban al sacerdote en agradecimiento y él lo mecía ante Dios, diciendo en el nombre del pueblo: gracias Señor por habernos dado una buena cosecha de los primeros frutos. Y aquí no terminaba todavía la cosecha. Esta era la cosecha de los primeros granos que habían madurado. Quedaban muchos más todavía. Y eso lo vamos a estudiar en otra fiesta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? ¿Cuál es la lección? La primera lección que aprendemos es que había 50 días. Si la Pascua tenía que ver con Cristo y con Él dio inicio la aplicación de estas fiestas, como ya lo aprendimos en uno de nuestros temas, pero es necesario leer Primera de Corintios, los que tengan allá sus Biblias a mano, por favor, lean conmigo. Dice Primera de Corintios 5, versículos 7, dice así: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que la fiesta de la Pascua, en la aplicación en el Nuevo Testamento, comenzó con Cristo antes de su muerte. Pero luego tenemos la fiesta de la gavilla mecida. Esta gavilla, este homer o este manojo, los primeros de los primeros frutos, estas primicias representan la resurrección de Cristo. Si ven cómo Cristo fue el que nos introduce, y con sus experiencias y eventos importantes, Él aplicó y vivió cada una de estas fiestas junto con sus seguidores. Lo que estoy diciendo es que lo que literalmente ocurrió allá en las fiestas tiene una aplicación con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Las fiestas se practicaron literalmente en el Antiguo, pero tienen una aplicación simbólica, espiritual, en el Nuevo Testamento. Por eso dice 1 Corintios 15, versículos 20, especialmente el 22 y el 23, dice: porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Leímos claramente allá en El Deseado de todas las gentes, páginas 729 y 730, que Cristo y los que resucitaron con Él fueron el simbolismo, o estaban representados por la gavilla mecida ese domingo allá en el pueblo de Israel. Y por eso es que Él resucitó en un domingo, Él y los que con Él resucitaron, como primicias de los muertos y también de los vivos, porque fueron presentados vivos en el santuario, tal y como lo hacía el sacerdote. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo se aplican los 50 días? O sea, el Pentecostés en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice la Biblia y cómo es que Dios no se equivoca, y cómo es que venimos estudiando esto en la línea de la verdad, en la línea de la verdad profética. Así es, las fiestas fueron una profecía compacta para el Nuevo Testamento. Así que el Pentecostés del pasado, la fiesta del Pentecostés del pasado, profetizó verdades para el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el libro de Hechos. Abran todos sus Biblias allí en el libro de Hechos.
Espero que se esté gozando en esta información, en estas lecciones de crecimiento espiritual. Hechos capítulo 2, versículo 1, miren lo que dice. Bien importante, siempre leemos este versículo y nunca le ponemos mucha atención. Miren lo que dice. Dice así, Hechos 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Versículo 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así es, hermanos. La fiesta del Pentecostés en el Nuevo Testamento, en su primera fase, fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo. ¿Y cómo estaban ellos? Noten, dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, estaban juntos. Interesante. Otra vez, voy a volver a preguntarles, ¿cómo estaban ellos cuando Dios derramó el Espíritu Santo? Hechos 2:1, última parte, dice, estaban juntos. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuándo se cumplió el Pentecostés en la era cristiana, tal y como hemos estado leyendo? Cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Y cómo estaban ellos? Juntos. Ahora les hago esta pregunta. ¿Cuándo celebraba el pueblo de Israel o judío el día del Pentecostés? A ver, ¿quién me va a contestar? Correcto. Celebraban el día del Pentecostés cuando tenían toda la cosecha de los primeros frutos. ¿Cómo la tenían? Juntos, reunidos, cosechados. Así es. Primero cosechaban el fruto, primeros frutos, y entonces el pueblo de Israel celebraba el Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en la primera fase de este estudio, vemos de que el Pentecostés se celebró. Y quiero decirles que el pueblo de Israel, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, que fue un domingo también, en ese día, hermanos y hermanas, el pueblo estaba celebrando literalmente la fiesta del Pentecostés. En ese día que ocurrió, Dios derramó el Espíritu Santo. Ojo y oído. Así como el pueblo de Israel ya había juntado sus granos, su cosecha de los primeros frutos para poder celebrar el Pentecostés, así Cristo reunió a los primeros frutos de almas, a los 120, como frutos cosechados. Y una vez, dice Hechos 2:1, juntos, que celebraron el Pentecostés. ¿Casualidad o en favor de la causa de Dios alidad? ¿Casualidad o causalidad? Indiscutiblemente que esto fue en favor de la causa de Dios. Así como el pueblo de Israel había reunido la cosecha de los primeros frutos y entonces celebraba el Pentecostés, así los discípulos de Cristo, su verdadero pueblo, celebró el verdadero Pentecostés después de haber sido reunidos como los primeros frutos de su tiempo, de su generación, de su periodo. Una vez, dice la Biblia, una vez reunidos, Hechos 2:1, el Señor derramó el Espíritu Santo. Pero quiero elaborar un poquito esto más. ¿Cuántos días involucraba el Pentecostés? 50. Entonces,
si esto tiene la misma aplicación que las fiestas literales, entonces aquí no puede haber equivocación. Si cuando el sacerdote en Levíticos 23, versículos 10 al 14, traía la gavilla, el manojo, el homer, lo mecía en el día domingo y ahí empezaban a correr 50 días, y en el día 50 era la fiesta del Pentecostés y había otra ofrenda, la pregunta es, ¿dónde entonces empiezan a contar los 50 días que hacen el Pentecostés en la era cristiana? Ojo y oído, hermanos, porque usted podrá ir a estudiar teología y esto no lo va a aprender en 5 años. Esto solo lo puede usted aprender estudiando la Biblia con seriedad y el espíritu de profecía con ahínco, con humillación, con humildad. De otra manera, muchos no tienen tiempo para esto. Les fascinan los chistes, las bromas, los cuentos, las anécdotas, las historias de hombres perversos que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero ahí estamos en los cultos, ja, 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 ja. Y muchos decimos, ese hombre sí me gusta porque él sí me hace reír. Pero una mente seria, profunda en las cosas de Dios, debe dedicar tiempo a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Por decirlo así, quebrarse la cabeza, él o ella solos en la presencia del Señor. Porque una vez usted esté dispuesto a quebrarse la cabeza, a desvelarse, a estudiar, es imposible que Cristo no cumpla su promesa de San Juan 16:13. Y entonces vendrá el Espíritu de verdad. ¿Y él qué? Él os guiará a toda verdad. Yo espero que este tema nos esté llevando a la verdad que hace libre, esa verdad que hace feliz a uno, lo hace completo en el Señor. Muy bien, ya habíamos estudiado, pero a manera de repaso aprendimos que Cristo y los que resucitaron con él fueron la gavilla. La gavilla tipificada por la gavilla de Levíticos 23, 10 al 14. Eso lo leímos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Ok. Pero noten que él era la gavilla junto con los que resucitaron cuando resucitó. Y usted dirá, pero eso es lógico, hermano. Claro, yo le digo, eso es lógico. Cuando él resucitó y los otros que resucitaron con él. ¿Y qué día resucitó? Exactamente, un domingo. El día después del día de reposo. Bueno, de ese día que él resucitó, todos saben que él en la tarde se encontró con sus discípulos. ¿Se acuerdan la historia de Juan que no quería creer? Él dice, yo no lo creo hasta que no lo toco. Y Jesús hizo que le metiera el dedo ahí donde él tenía las heridas. Y ya saben toda la historia. Ese día, ese encuentro, allí empezaron a correr 50 días. Miren lo que dice Hechos capítulo 1. Voy a leer el versículo 3. Apunten, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Del día que se les apareció, ¿cuántos días corrieron, hermanos? 40 días. ¿Cuántos faltan? 10. Así que del versículo 1 hasta el versículo 10, ahí corrieron 40 días. Del versículo 10 al versículo 26 corrieron otros 10 días. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, Hechos 1.3 dice que hay 40. Más Hechos 2.1 que dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Y como pasaron 50 días, 40 más 10 hacen 50. Esos 40 días que Cristo pasa con sus discípulos son los días que Él dedicó para coleccionar el fruto de los primeros frutos de las semillas que Él había sembrado
durante su ministerio. Ahí los afirmó, allí les mostró lo que no habían entendido, allí los hizo madurar. Ahora sí, ahora estaban listos para la fiesta, listos para el Pentecostés, listos para ser cocinados como el pan. ¿Verdad que para cocinar el pan necesitamos fuego? Ojo y oído con eso. ¿Verdad que para tener pan necesitamos harina? Ojo y oído con eso. ¿Verdad que para tener harina necesitamos granos? Ojo y oído con eso. ¿Verdad que para tener granos necesitamos cosechas? Ojo y oído con eso. ¿Verdad que para tener cosecha necesitamos sembrar? ¿Qué no fue lo que hacía el pueblo de Israel? ¿No era durante esos 50 días que se cosechaban estos frutos como resultado del trabajo de los israelitas? Y no era de estos granos que se sacaba la harina, y no era de esta harina fresca que se cocinaban los dos panes. Bien, aquí todavía no hemos cerrado, pero bueno, ya les mostré bíblicamente que los 50 días empezaron a correr del día que Cristo resucitó hasta el día que derramó el Espíritu Santo. 40 que pasa con ellos, más 10 que ellos pasan orando y ayunando y estudiando, o sea, madurando completamente, preparándose la harina para poder ser cocinados en el fuego del Espíritu Santo. Miren lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3. Joya de los Testimonios, tomo 3. Espero que hasta aquí estemos en orden y estemos tranquilos y estemos aprendiendo de estas gloriosas verdades. La verdad, hermanos, a mí me fascina. A veces me pregunto por qué es de que algunos parecen loros con sus sermones, con sus estudios, con sus presentaciones. Es la misma cantaleta. Y a muchos les fascina. Lo mismo. La verdad es que yo creo por fe que podríamos tener un sermón nuevo, un estudio nuevo, cada día de nuestra vida hasta el segundo advenimiento de Cristo. Y nunca repetir un sermón. Hay tanto que estudiar. Y sin embargo, muchos nos fascina, dice el Espíritu de Profecía, estar comiendo forraje barato. Y muy barato, dice en el libro Testimonios para Ministros, página 337, el libro rojo, el libro antiguo. Así que si ya le está doliendo la cabeza, eso quiere decir de que el tema le está entrando. El tema le está entrando. Muy bien, Joya de los Testimonios, tomo 3, nos va a ayudar a entender 40 más 10 días. Y dice así, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 206 y 207. 206 y 207 dice la palabra de Dios. Dice así: al dar más indicaciones a los discípulos, Cristo dijo: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos de Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Hechos 1:8 y Lucas 24:49. En obediencia a la palabra de su maestro, los discípulos, subrayen, se congregaron en Jerusalén. ¿Se qué? Se congregaron. Jesús los cosechó, pero ahora ellos se congregaron, se juntaron. Se congregaron en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí pasaron 10 días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón. Desecharon todas las divergencias y
unánimes se acercaron unos a otros en compañerismo cristiano. Al fin de los 10 días, el Señor cumplió su promesa con un derramamiento maravilloso de su Espíritu. ¿Cuántos días? 10. Entonces, Pentecostés son 50 días. 40 días que pasa Cristo con ellos. Cristo se va después de los 40, más 10 que ellos pasan humillándose, estudiando, consagrando, pidiéndose perdón unos y otros. 40 más 10 son 50. Y en el día 50, el día de Pentecostés, ellos celebraron el Pentecostés verdadero, cuando Dios derramó el Espíritu Santo. Interesante, hermanos. Interesante. Entonces, 50 días en total llevó el poder congregar, juntar, cosechar a estos discípulos. No fue sino hasta ese entonces. Algunos dicen, bueno, ¿y eso que no ocurrió antes de su muerte? No. Acuérdense que antes de su muerte no estaban convertidos, no estaban unánimes, no estaban del todo vaciados del yo. Pero después de la resurrección de Cristo, tuvieron un encuentro verdadero con Dios. Tuvieron una conversión verdadera. Y lograron la unidad divina, la bendición divina, la presencia divina. Así que esto es importantísimo. Conclusión: los 50 días ya los explicamos. El día del culto o de la celebración en su cumplimiento espiritual fue el día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces la pregunta ahora es: ¿dónde está la ofrenda de agradecimiento? ¿Dónde están esos 2 panes que se presentaban 50 días después? No solo había culto, no solo había agradecimiento, sino que se traía una ofrenda. Y Levíticos 23 aprendimos, y vamos a leerlo porque es de suma importancia. Levíticos 23 versículos 16 y 17 dice: hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. ¿Y cuál era el nuevo presente aquí? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, y serán de 2 décimas de flor de harina, de la harina del grano fresco, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Queridos hermanos, otra vez, esto es bien fácil, pero algunos hemos estado muy atrasados en el estudio de la palabra, y entonces es difícil encontrar las aplicaciones. Pero en esto es lo más sencillo. Primero se sembraba la semilla en el pueblo de Israel, crecía las plantas, se cosechaba, llevaba el periodo de 50 días o alrededor de 50 días para juntar estos frutos. Estos frutos se cosechaban, y de estos frutos el grano nuevo y fresco hacían la harina, y de la harina formaban 2 panes con levadura. Estos 2 panes, dice Levíticos capítulo 23 versos 16 y 17, se traía ese domingo, o sea el día 50, como agradecimiento al Señor. Entonces ahora yo les pregunto, ¿quiénes fueron los granos cosechados por Cristo? Porque de estos granos, símbolo de almas cosechados por Cristo como sus primeros frutos en el inicio de la era cristiana, de estos primeros granos, por decirlo así, forma la harina fresca.
forma la harina fresca. Y de esta harina fresca salen los 2 panes cocinados en fuego. Si ustedes recuerdan, y es bien interesante que Levíticos dice que estos panes, a diferencia de los panes de la Pascua, estos llevan levadura. Ustedes saben que la levadura, en el caso de la Pascua, tiene el significado de pecado. Se quitaba la levadura, simbolizando de que ellos eran purificados del pecado, se limpiaban del pecado. Pero luego encontramos que los panes que se daban como agradecimiento tenían levadura. ¿Qué significará esto, hermanos? Hay una lección grande que encontramos en la Biblia, donde dice que el Señor le puso a la masa levadura. ¿Por qué lleva la levadura estos panes? Si levadura representa pecado, y estos panes en agradecimiento tienen levadura, esto no quiere decir más que los panes, estos 2 panes simbólicos en agradecimiento ese día del Pentecostés, estaban representando a todas esas almas pecadoras que habían venido a ser convertidas totalmente en un pan de Dios, en algo nuevo, como la harina nueva de los granos, en algo fresco, como los panes recién cocinados, con la recién cosechada harina de estos granos de los primeros frutos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no solamente vimos los 50 días, no solamente vimos que esto tuvo que ver con el periodo que Cristo estuvo con sus discípulos después de la resurrección, 40 días, más los 10 que los discípulos pasaron orando y ayunando y estudiando, y en el día 50, el Pentecostés, todos sabemos que fue el día en que Dios derramó el Espíritu Santo. Ahora ustedes saben de que estos panes tenían que ser cocinados ese día y ser traídos ante el sacerdote. Pues en el libro de Hechos, capítulo 2, no es casualidad la comparación que se le hace al Espíritu Santo con el fuego. Simbólicamente hablando, ¿dónde se cocinaron estos 2 panes? Estos panes como ofrenda de agradecimiento. Dice Hechos capítulo 2, dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Vamos al capítulo 1, versículo 15. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía, el grupo, la compañía junta o reunida, como de 120 en número. Noten, 120. Estos 120 eran, por decirlo así, los 2 panes simbólicos que estaban por ser presentados ante el Padre, ante el cielo, como los panes recién cocinados con fuego fresco, con fuego divino, con fuego que era el único que podía hacerlos nuevos, aunque tenían levadura, o sea, eran pecadores. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, subrayen, estaban todos unánimes y juntos,
¿Cómo estaban todos? Mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Estaban unánimes. ¿Cómo estaban físicamente? Juntos. Así como pasaba con la cosecha. ¿Y qué dice el versículo 2? Una vez, habiendo ellos sido cosechados o juntados, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hermanos, ¿qué se necesita para cocinar algo? En este caso los panes. Fuego. ¿Y qué mandó Dios con estos granos que estaban juntos en el día de Pentecostés? Fuego. Fuego divino, fuego celestial, fuego de Dios. ¿Para qué? Versículo 4. Y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Sí, queridos hermanos, indiscutiblemente que la ofrenda de los 2 panes, la ofrenda de agradecimiento que Cristo presentó como el sacerdote de la humanidad, de su pueblo, la ofrenda, así como Cristo al inicio de los 50 días presentó una ofrenda, Él y los que resucitaron con Él, la gavilla, así después de 50 días, la ofrenda que presentó de los 2 panes estaba simbolizado en los 120 discípulos que estaban coleccionados, o sea, sellados, juntados, reunidos, estaban completos ahora. Y estos, cocinados espiritualmente en el fuego del Espíritu Santo, vienen a ser simbólicamente los 2 panes que Cristo presenta en agradecimiento a la obra que Dios permitió que Él iniciase para la cosecha, la gran cosecha de almas en el Nuevo Testamento. Así que Cristo presenta la primera ofrenda, la gavilla mecida, Él y los que resucitaron con Él. Y 50 días más tarde, derrama el Espíritu Santo como aprobación de la segunda ofrenda, cocinada en ese fuego divino, los 2 panes simbólicos en agradecimiento del inicio de la cosecha de frutos, los primeros frutos y los segundos frutos en la era cristiana. Pero si esto aún no le ha quedado claro, quiero mostrarle en la Biblia cómo es que el pan representa humanos. Vamos a ver 3 citas. Vamos al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos 24, en el santuario, yo no sé cuántos de ustedes saben que en el santuario habían 12 panes, pero no eran para comer. Eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Miren lo que dice Levíticos. Vamos ahí a Levíticos 24, versículos 5 al 8. Todos tomen nota porque esto, hermanos, raramente lo van a escuchar. Levíticos 24, 5 al 8 dice. Y miren, conecten esto con lo que leímos en la fiesta del Pentecostés, con la ofrenda de los 2 panes en el Pentecostés y con la explicación que les he dado sobre lo que representan los 2 panes en el Pentecostés del Nuevo Testamento. Dice así, Levíticos 24, versículos 5 al 8. Tomarás flor de harina, o sea, la harina, y cocerás de ella 12 tortas, 12 panes. Cada pan, torta, será de 2 décimas. Noten, grano, harina, cocer, pan. ¿Por qué? Y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden,
sobre la mesa limpia delante de Jehová. Esto era en el santuario. Y pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Fíjense, dice, van a ser 12 panes, 12 tortas, 6 de un lado, 6 del otro. Y luego a los 12 les llama un pan. Así que puede llamarse un pan por mucha gente o un pan para una persona. Pero pan, vemos desde este punto de vista, representa gente. Gente. Y no me pregunten a mí por qué. La Biblia lo está diciendo. Les voy a dar 3 citas. Esta es la primera. Sigue diciendo, versículo 7. Versículo 7. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrás de continuo en orden delante de Jehová, representando, o sea, por los hijos de Israel, por pacto sempiterno. ¿A quién representaban estos 12 panes, o estas 2 hileras de panes, o este pan como ofrenda a Jehová en el santuario? Al pueblo de Israel. Así que cuando estamos diciendo que los 2 panes que se presentaban como agradecimiento según Levíticos 23, versículos 15 al 17, como ofrenda de agradecimiento por haber juntado los primeros frutos de la cosecha, cuando decimos que son los 120 discípulos, esto no es algo raro y nuevo, esto es bíblico. Así como los 12 panes, o las 2 hileras, o el pan como ofrenda al Señor en el santuario, representaba las 12 tribus de los hijos de Israel. Segundo ejemplo, vamos al libro de Jueces. Y aquí vamos a ver un detalle interesante. Jueces capítulo 7, versículos 13 y 14. Jueces 7, versículos 13 y 14. Dice así: y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. ¿Qué soñaron estos en Madián? O mejor dicho, estos madianitas. Soñaron algo que involucraba un pan que iba rodando. Un pan de cebada. Ustedes saben que de la cebada sale la levadura. No era otra manera de decir un pan con levadura. ¿Y a quién representaba este pan? Representaba a Gedeón, a su ejército y a Israel, que estaban por conquistarlos. Una vez más, pan representa a gente. Vamos al último y tercer ejemplo, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos 48. Jesús dijo así: yo soy el pan de vida. Una vez más, Jesús como persona, Jesús como humano, como hijo de Dios, el simbolismo que encontró para representarlo en el contexto de Juan 6 es el pan. Las 12 tribus representados por el pan, Gedeón y su ejército y el pueblo de su tiempo representado por el pan.
Cristo representado por el pan. Así, en el día 50, en el día de Pentecostés, al inicio de la iglesia cristiana, la ofrenda representada por los 2 panes con levadura fueron los 120 discípulos que recibieron el Espíritu, que fueron cocinados, por decirlo así, como una ofrenda ante el Señor, representado por los 2 panes, agradeciéndole a Dios por el inicio de la cosecha de almas en el ministerio de Cristo, del Espíritu Santo, en la era cristiana. ¿No es esto extraordinario, hermanos? Miren lo que dice el comentario bíblico adventista del séptimo día. Vamos a ver aquí si encuentro la cita. Dice así: comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 6, páginas 24 y 25. Repito, para los que están apuntando. Dice así, comentario bíblico, tomo 6, página 24 y 25. ¿Ok? Dice lo siguiente: todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta aquí se necesitaban para establecer la iglesia en la tierra como un instrumento en manos de Dios. Lo único indispensable, el poder, vino cuando terminó el periodo de espera de 10 días que Cristo había establecido, 40 más 10, o sea, los 50, en el cual los discípulos tuvieron una íntima comunión mutua y con su Señor por medio de la oración. En aquel día de Pentecostés, día 50, 50 días después del día de la resurrección, cuando Cristo, los primeros frutos, había sido ofrecido, según Levíticos 23, del 15 al 16, fue derramado el Espíritu de Dios y la iglesia quedó inaugurada. No termina allí, sigue diciendo: la venida del Espíritu produjo un fenómeno perceptible a los sentidos. Su venida se sintió como sonido de un fuerte viento. Los 120 discípulos que estaban reunidos en el lugar vieron descender sobre cada uno de ellos algo parecido al fuego. El Espíritu llenó el edificio y a cada uno de los discípulos. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. La plenitud que produjo el Espíritu fue permanentemente e inmediatos los efectos. Los discípulos se sintieron vinculados por un sentimiento de unidad que no habían experimentado antes. Habían recibido como don un valor diametralmente opuesto al miedo de los judíos, que los había mantenido acobardados en el día de la resurrección. Juan 20:19. Valor que los capacitó para avanzar y enfrentar los mismos judíos que habían crucificado a su Señor y los habían impulsado a ocultarse. Era un poder que producía resultados totalmente diferentes de los que hubieran sido posibles mediante fuerzas inherentes. Miren lo que sigue diciendo sobre este punto. Estoy en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 24 y 25. Los apóstoles predicaban, ayudados en forma sobrenatural por el don de lenguas. Más tarde habrían de aprender más acerca de los dones del Espíritu. En el día de Pentecostés, oigan bien esto, en el día de Pentecostés recibieron un don que necesitaban muchísimos en ese día
de fiesta. Hermanos, Jesús resucitó un domingo. 50 días más tarde caía en un domingo. Así como ocurría la fiesta de los 2 panes con levadura 50 días después del día que se mecía la gavilla. 50 días después de que Cristo resucita, Dios derrama el Espíritu Santo y el pueblo judío en Jerusalén, ¿en qué estaban? Estaban practicando, celebrando la fiesta del Pentecostés. Mientras ellos literalmente estaban presentando los 2 panes en el santuario terrenal, Cristo los estaba presentando en el santuario celestial a los 120 como los 2 panes en agradecimiento de la primera cosecha de ese entonces, de los primeros frutos. En ese día de fiesta y de testificación, pues en ese momento se hablaban muchos dialectos en Jerusalén. Recibieron el don de lenguas. El discurso de Pedro fue el más notable. Al terminar ese día, se habían bautizado 3,000 fervientes buscadores de la salvación. Esa parte, que se convirtieron otros de ese día en adelante, lo vamos a estudiar conforme vayamos estudiando las otras ceremonias y fiestas que quedan en Levíticos 23. Así que es bien interesante y claro cómo el Señor realizó este evento exactamente en el día en que el pueblo estaba celebrando el día de Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, el culto del Pentecostés. 3 cosas ocurrieron allí, hermanos, que dio inicio a la verdadera iglesia de Cristo. Número 1, Cristo juntó 120. Estos fueron los primeros frutos. Número 2, es bien importante recalcar Hechos 2:1, estaban unánimes. Estaban unánimes. Estaban juntos, dice Hechos 2:1. También en el versículo 2, 3 y 4 dice que no solo estuvieron juntos, sino que sobre cada uno de ellos cayó fuego o como fuego. El fuego cocina, el fuego cose, el fuego prepara. En este contexto, el Señor los prepara como los 2 panes de agradecimiento por esa santa obra. Y la aprobación verdadera, o la señal de que el cielo había aprobado no solo el inicio de la obra de Cristo, sino también lo que había coleccionado o cosechado en almas, lo selló con el derramamiento del poder pentecostal, del poder del Espíritu Santo, que los habilitó para el resto de la obra que había de hacerse. Si han notado, he dicho en esta primera parte, en esta primera fase. ¿Por qué? Porque sucede que aún nos espera otro Pentecostés. Vamos a estudiarlo en un estudio futuro. ¿Cuándo se cumplen esos 50 días de cosecha? Para nosotros ahora. ¿Cuándo se cumple ese día de Pentecostés? ¿Cuándo se presentan esos 2 panes? ¿O a quiénes representan esos 2 panes para nuestro tiempo? Recuerden que los 120 o discípulos, junto con los que ellos ya cosecharon, se murieron. Así que en un próximo estudio vamos a aprender el Pentecostés, los 50 días, el Pentecostés, los 2 panes de la sección de los muertos. Y vamos a estudiar a futuro
los 50 días, los primeros frutos, los 2 panes, el Pentecostés de los vivos, o sea, de los que no han muerto, y con una gran posibilidad que nunca verán la muerte. Aquellos que han seguido nuestros estudios tienen ya una grande idea, pero eso será un próximo estudio, así que no se pierdan el seguir nuestra serie, la serie de las fiestas. Espero en el Señor que estas cosas puedan despertar el apetito espiritual, puedan llevarnos de vuelta a estudiar la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Espero en el Señor, hermanos, que entendamos que el Señor tiene para todos. Por ejemplo, otro detallito que hay que estudiar y analizar bien en Levíticos 23 sobre esta fiesta es Levíticos 23 versículos 22. Y cuando segaréis la mies, o sea, cosechen, segaréis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu cosecha, porque es para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. A esta lección de las fiestas, pero específicamente la que estudiamos hoy, tiene una lección también donde nos habla de los pobres y de los extranjeros. 3 grupos de personas: el pueblo, los pobres y los extranjeros. Y de seguro que hay una verdad grande que involucra al pueblo de Dios, los pobres tanto en el pueblo como en el mundo, como los extranjeros que no pueden ser otros que los gentiles. ¿Están listos para esa lección? En resumen, aprendimos. Había una ofrenda antes de comenzar los 50 días. Había una ofrenda después de terminar los 50 días. La primera era una gavilla, Levíticos 23, 10 al 14. La segunda eran 2 panes de los granos recién cosechados en agradecimiento a la cosecha. Que el Señor nos regale ese espíritu de discernimiento, ese espíritu de consagración, y que podamos prepararnos para llegar a ser de esos primeros frutos de los vivos, para poder participar en el Pentecostés que se avecina. Que el Señor me los bendiga. Deseo y espero que haya sido el programa una bendición. A aquellos que nos escribieron, les agradezco, y como ven, queda mucho por estudiar. Bendiciones y que podamos seguir estudiando. Hasta la próxima. ¿Vamos a orar? Querido Dios, muchísimas gracias, Señor, por habernos permitido estudiar y analizar este tema del Pentecostés y de los 2 panes mecidos. Te bendecimos, Señor, porque la gavilla mecida inició contigo en la resurrección tuya y los que contigo resucitaron. También te bendecimos porque dedicaste tiempo para juntar y hacer que maduraran tus discípulos durante esos 40 días, más los 10 días que ellos dedicaron para ayunar y orar y estudiar, como nosotros necesitamos hacerlo hoy. Se cumplieron los 50 días, y al fin de los 50 días, tú, Señor, hiciste que tu pueblo, que una vez estaba dividido, peleando unos con otros, los discípulos, llegaron a estar juntos, unánimes, convertidos, llegaron ante tu presencia a ser cocinados, por decirlo así, como esos 2 panes con levadura, para tu honra y gloria, con el derramamiento de tu Santo Espíritu. Una vez ellos lograron ese derramamiento, bendijeron tu obra, Señor. Y hoy te imploramos que nos perdones y renueves nuestra esperanza, porque estás por repetir un Pentecostés, y por lo tanto la experiencia de los discípulos
debe ser repetida por tus hijos, por tu iglesia, por tus siervos en el tiempo del fin. Ayúdanos, perdónanos, dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, bendiciones y hasta la próxima.